Brevemente, sección de publicidad para todos. Hoy son 8 meses que lanzamos este portal, este blog, y hoy precisamente llegamos a 1000 seguidores en Facebook. Hay casi 300 en el blog y 30 que ya han bajado su app para seguirnos con todo lo que acá se publica, se edita, se transmite. De paso, valga la pena comentar, porque con alguna frecuencia gente me pregunta por charlas pasadas o por artículos, que si están subidos, que dónde los encuentran. Absolutamente todo está tanto en Facebook, y entonces entran al grupo de Facebook y tendrán que revisar de para abajo el historial de artículos y videos, o mucho más fácilmente, si acceden al blog en www.valijadeapócrifos.com o bajan su app, tienen todo el material, no solamente que de manera inmediata, sino bien organizado por pestañas temáticas. Entonces podrán encontrar una sección con todos los videos en orden cronológico descendiente, del más nuevo al primero de todos, y las otras pestañas sobre temas de sionismo, de religión, de nuestra comunidad, del mundo en general, de viajes, etcétera. Me preguntaban también por próximas charlas. Tenemos 6 ya definidas, más allá de la de esta noche. El próximo 21 de diciembre vamos a tener acá a Moisés Asís, quien nos va a resolver la incógnita de para qué sirve la parapsicología. El 28 de diciembre, Día de los Inocentes, ya no desde Cali, sino desde Metropolitan Chia, nuestro querido profesor Danny Vaughn, quien nos va a contar sobre una historia íntima de la vida de él, emocionante, llena de intriga, suspenso, secuestrado por sus creencias. Caso de la vida real, que logró gastar páginas de Time Magazine en el 74, si no estoy mal. Una historia fascinante. Ya 2021, el 4 de enero, repite Liviu Rosenberg, que nos va a hablar sobre la masacre de Deir Yassin en el año 48. El 11 de enero, el rabino Yerushalmi nos dará un bis, la segunda parte de su exitosa charla sobre el Aleph Bet y la explicación mística del abecedario hebreo. Esta vez la charla será sobre Abracadabra, la creación a través de la palabra. El día 18 de enero, Marcos Pekel, en vísperas de la inauguración del nuevo presidente en Estados Unidos, nos va a hablar sobre el legado de Trump y las expectativas con Biden. Y para cerrar el mes de enero, el día 25, el rabino Elad Villegas nos contará su historia y la historia de la comunidad judía de Bello, Antioquia. Bueno, y sin más, nuestra querida Sandra, el foro es todo tuyo, el micrófono, la gente ansiosa de saber sobre la memoria genética y cómo encontramos esa trazabilidad en una gota de sangre. Mil gracias, Sandra. Bueno, primero, perdón por llegar tarde, pero estaba peleando con el password. No encontraba el password que era, estaba enredada. Voy a compartir pantalla
A mí me gusta, esta es mi parte de profesora. Para mi queridísimo Daniel, yo ahora estoy pagando todo lo que hice cuando estaba en el colegio, Dani. Lo estoy pagando con mis alumnos en la universidad. Se están encargando todos de devolvérmelas ¿cómo se dice? Con intereses. Mis alumnos, y eso que son alumnos grandes, supuestamente son alumnos grandes y serios, pero me la están devolviendo con intereses, Dani. Entonces hay justicia. Bueno, vamos a contar la historia. vamos a contar. Bueno, podemos hacer un limut, usted y yo, contando algunas historias. Usted sale muy bien parado y yo salgo muy mal parado. Pero bueno, nosotros, bien. Hay unos temas que, bueno, no sé, los que no me conocen, yo soy Sandra Leventhal, yo soy psicóloga con una especialización en psicología positiva y además estoy formada en neurociencia. La orilla de donde yo me he formado profesionalmente es la neurociencia. La neurociencia es la ciencia que estudia cómo el cerebro construye la mente. Entonces, soy una especie de científico del cerebro. Todo esto me parece chistoso decirlo porque yo era muy necia en el colegio, entonces es como un gran accomplishment, que me volví seria. Bueno, nuestra memoria en una gota de sangre. Los neurocientíficos, hay varios temas que nos interesan mucho. Uno de los temas que nos interesa muchísimo es el tema de la genética, de cómo la genética afecta directamente la formación de nuestro pensamiento, porque el cerebro se forma a partir de la genética. Entonces, la carga genética tiene muchísima incidencia en la manera como construimos pensamiento. Y también nos interesa muchísimo escuchar, saber, aprender, descubrir, tratar de comprender dónde está la conciencia. Para la neurociencia, el enigma de este siglo en este momento es la conciencia. ¿Dónde habita la conciencia? La conciencia es muy extraña. Y dentro de la conciencia, una de las preguntas que nos hemos hecho desde hace mucho tiempo es ¿por qué hay personas que saben cosas que no deberían saber? Porque hay personas que pareciera como si tuvieran un conocimiento previo de algo que no deberían realmente tener conocimiento. Si hablamos desde el punto de vista místico, que es creo que lo que ha hecho que sea tan sugestiva esta charla, pues podríamos hablar de vidas pasadas y reencarnación y todas estas cosas de las cuales yo no tengo ni idea. Entonces, espero no defraudarlos, pero yo no les voy a hablar de eso porque no tengo ni idea. Yo no sabría ni siquiera por dónde comenzar a hablar de ese tema, porque donde yo me siento cómoda, el área donde yo me muevo con mucha tranquilidad es en el área de la ciencia. Entonces, yo me siento muy cómoda en la biología, en la química, en la física, pero yo pues en la metafísica, en lo místico, en lo oculto, no tengo ni idea, no puedo ni siquiera inventar, porque me parece suficientemente extraño. Pero desde la genética, desde la biología, sí hemos encontrado cosas muy interesantes y de eso sí les puedo hablar. Y entonces ahí es donde empieza la ciencia a dar unas respuestas muy interesantes a sucesos que parecerían extraños, pero que no son del todo tan extraños. Y por eso hablamos de una memoria en una gota de sangre. ¿Qué hay en una gota de sangre? Una gota de sangre es quizás de las muestras más interesantes que puede uno tener de un ser humano, porque en una gota de sangre está el mínimo fluido vital que hace posible la vida. Entonces, en una gotica de sangre hay desde una cantidad de información genética hasta una cantidad interesantísima de información química, biomarcadores que nos pueden decir mucho de un ser humano. Y ahora se ha puesto muy de moda todo esto del árbol genealógico y de dónde son los antepasados y qué carga tenemos del África y qué carga tenemos de origen australiano y qué carga tenemos por allá de origen mongol. Entonces resulta que todos estamos interconectados y pues evidentemente la evolución ha sido con todo el mundo. Pero cuando hablamos de que en mis células están mis ancestros, estamos hablando de un tema que es literalmente correcto.
Lo que pasa es que estamos comenzando a abrir la puerta a esta información, porque cuando estudiamos organismos muy sencillos, muy simples, que nos dan respuestas sencillas y simples, después hacemos un modelo de cómo podría ser con el resto de las especies, cómo podría ser con el resto de los otros animales, siendo el hombre, el ser humano, el animal más complejo. Entonces, estudiar o comprobar estas cosas en el ser humano es muy difícil, porque si bien en los organismos en donde se estudia son poquitas células, en los seres humanos son cientos de miles de células, entonces se vuelve todo mucho más complicado. Pero, ¿por qué decimos que en cada célula del ser humano están nuestros ancestros? Hubo un video que creo que lo enviaste tú, Jackie, yo no sé si fuiste tú o quién fue, Sí. que es el de Odette. Ese fui yo, culpable. El biólogo, culpable, ok, el biólogo de la Universidad de Tel Aviv. Él hace unas cosas increíbles, porque les voy a explicar un poquito cómo se construye ciencia. La ciencia no es objetiva. Uno pensaría que la ciencia es objetiva, pero la ciencia no es objetiva, realmente no es objetiva, porque cuando empezamos a construir ciencia, partimos de una idea, de una premisa, de una hipótesis, de una pregunta que queremos responder. Y esa hipótesis, esa pregunta, tiene que ver mucho con creencias, con cosas que creemos que van a ser de cierta manera, pero no sabemos todavía si verdaderamente son. Y cuando las comprobamos, muchas veces las comprobamos con el conocimiento que tenemos, asequible a ese momento histórico, y con las herramientas que tenemos asequibles a ese momento histórico. Y entonces se crean dogmas científicos. Y son dogmas porque son verdades que nadie ha desvirtuado hasta que no llegue el próximo científico y las desvirtúe. Y entonces Odette hace eso. Odette en la Universidad de Tel Aviv tiene un laboratorio dedicado a desvirtuar dogmas biológicos. Y eso es lo que hace el estudio de él muy interesante, porque él ha estado trabajando en desvirtuar un dogma biológico que tiene que ver con la genética. Y es que siempre se creyó que nosotros no podíamos aprender directamente nada de nuestros antepasados, porque no quedaba grabado en nuestras células ese conocimiento de nuestros antepasados. Y ese dogma ya se sabe que no es verdad, porque este personaje se ha dedicado a probar que ese dogma particular no es cierto. Y yo les voy a explicar un poquito más adelante de qué se trata esta historia. Pero bueno, ¿cómo hago para mirar este video? ¿Será que esto yo lo hice? Vamos a ver. Ok, quiero que miren este video porque quiero que entiendan este concepto. No lo estamos viendo. ¿Están viendo el video? Hay muchas formas de ser grande. ¿No? Invirtiendo en tu CDT, apoyas a los No me diga microempresarios eso. y microempresarios. No, ok, voy a mirar a ver cómo hago yo. Un momentico, voy a volver a compartir la pantalla porque yo creo que la interfase no cogió lo que Eso fue lo que me pasó con la charla del Raf Goldschmidt. Listo, ¿lo están viendo? Bravo. Sí. Okay. Omitir el anuncio. Y así creces tú. ¿Qué pasaría si te digo que debido a que alguien que estuvo preso en un campo de concentración de la Alemania nazi puede ser el causante de alguna afectación genética hoy en día? ¿Es posible que un hecho traumático en el pasado afecte a futuras generaciones? Hablemos de epigenética. Los seres humanos somos la expresión viva de las proteínas que fabricamos a partir de nuestro ADN. Estamos constituidos por células y cada una de ellas, excepto las sexuales, contiene 23 pares de cromosomas. Estos cromosomas son una línea muy larga de nucleótidos que conforman nuestro ADN. Esta línea de nucleótidos se divide en genes y la podemos comparar con una máquina productora de proteínas con un manual para formarlas. Es el manual de producción de lo que debemos ser y está predeterminada en nuestra impronta genética el color de piel, ojos, con textura física y hasta parte de nuestra personalidad. En base al ADN que tenemos dentro del núcleo de la célula, produciremos ARN mediante un proceso conocido como el ARN formado se lo denomina ARN. Bueno, sí, mil gracias, qué pena llamar y que leerán este ARN
e irán pegando aminoácidos hasta la formación de las diferentes proteínas. Este último proceso es denominado traducción. El cuerpo humano es la expresión de estas moléculas de ADN, por lo que podemos imaginar a esta secuencia genética de ADN como una máquina de genes que ensambla proteínas siguiendo esta secuencia. Un concepto muy importante es que las proteínas del cuerpo no se fabrican continuamente, y hay momentos que por diferentes mecanismos se activa o inhibe dicha producción. O sea, que por muchos momentos produciremos ciertas proteínas y por otros no. Es como que si hubiese un interruptor que prende o apaga la máquina. Está comprobado que estos interruptores existen y en ciertos casos se pegan a los diferentes genes y se denominan epigenomas. Cuando se pega un grupo químico de los metilos a los genes ocurre lo que se conoce como metilación. Está bien estudiada y se sabe que inhibe la transcripción del ARN, lo que lleva a frenar la síntesis proteica. Mientras que hay otros que harán lo contrario, estimularán la transcripción de dichos genes e inclusive pueden aumentar la cantidad y velocidad de producción proteica. También está demostrado que dichos cambios epigenéticos se pueden mantener en la división celular, por lo que se conservan de una célula madre a una célula hija. La metilación del ADN, por su parte, es uno de los procesos epigenéticos más relacionados con los trastornos postraumáticos y el desarrollo de algunas enfermedades. Estudiando veteranos de guerra, se descubrieron cambios moleculares en aquellos con estrés postraumático. Estas investigaciones sugieren que una vulnerabilidad en un proceso epigenético como la metilación del ADN predispondría a una alteración en la respuesta futura del organismo al estrés. Y si bien muchos de estos cambios epigenéticos del ADN no afectan o se borran en el espermatozoide u óvulo, algunos se conservarán, y al conservarse estos cambios en las células sexuales, se heredarán de padres a hijos. Por lo que muchas de las experiencias vividas por nuestros progenitores, las cuales modificaron su expresión genética, pueden ser heredadas a sus hijos, dándole forma a nuestro propio epigenoma. Esto lleva a la conclusión de que muchas de las atrocidades cometidas en la historia del hombre, cuyas víctimas afortunadamente sobrevivieron a ellas, provocaron metilaciones en regiones del genoma humano que pueden interferir en el control de estrés y la ansiedad, llevando no solo a la afectación de la persona que sufre el trauma, sino también a sus futuras generaciones. Entonces, ya les di la charla. No, mentiras, mentiras. Hacer los pasabocas, entonces. Ya lo confundiste más, perdón. ¿Perdón? Ya nos confundiste más. No, no, no. A ver, me parece importante que tengan claridad en lo que es la epigenética. Entonces, estudiando la epigenética, cómo la genética varía de acuerdo a los eventos que están afuera del alcance del cuerpo, en lo que nos rodea, en el ambiente, sea de vivencia, sea de impacto, sea de situaciones que pasan por fuera del ser humano, ¿cómo afecta? Afecta por el tema de la metilación. Y ahora vamos a hablar de esto, pero vamos a hablar de este personaje. Eso es lo que se llama un savant. Un savant es una persona que está en el síndrome del autismo. Tiene una cantidad de disfuncionalidades genéticas, pero tiene una cantidad de conocimiento que no se sabe de dónde viene, o por lo menos no se sabía de dónde venía. Entonces había gente que decía, no, es que debe ser que en una reencarnación anterior era un gran músico y por eso es que ahora puede tocar estas piezas musicales tan impresionantes. Y resulta que cuando uno ve la calidad del conocimiento que tiene, por ejemplo, Lester Menke, que es un músico virtuoso, muy conocido, muy famoso, que nunca recibió ningún tipo de formación musical y acabó siendo una persona que sabe mucho de música y que de hecho es un concertista, uno creería que eso ya estaba instalado en él como un programa anterior. ¿De dónde sacó él ese conocimiento? ¿Por qué lo tiene? ¿Qué pasó ahí? Y resulta que es porque los genes recuerdan de dónde vienen. Los genes recuerdan los factores ambientales a los que fueron expuestos sus padres, los hijos. Yo recuerdo en mis genes las situaciones ambientales a las que fueron expuestos mis padres.
No lo recuerdo como lo querían probar en el siglo XVIII con un experimento que creo que sale en el video. Yo no me acuerdo muy bien ese video, yo lo vi hace ya bastante tiempo, pero un biólogo dijo, no, si yo le corto la cola a los ratones, pues yo no voy a hacer que crezcan de esos ratones que yo les corto la cola, no van a salir ratones sin cola. Pues si usted lo hace en las células normales, en las células somáticas, en las células de su cuerpo, pues no va a lograr nada. Pero si usted logra llegar a las células germinales, si usted logra afectar el programa genético germinal, o sea, de base de los ratoncitos, capaz si le salen sin cola. De hecho, imagina eso si se logra hacer con nosotros, se acaban los Moel. No, pues claro, lo de la circuncisión, claro. Claro, de tanto cortarnos, nacemos ya peluqueados. ¿Cómo pasa esto? Nosotros tenemos una información genética. Esa información genética son códigos. Esos códigos son energía. Esa cantidad de energía tiene unas cargas químicas. Esas cargas químicas generan oxígeno, carbono, nitrógeno, pues oxígeno, nitrógeno, carbono, nitrógeno y algo de azufre. De eso estamos hechos los seres humanos. Si yo varío el código un poquito, entonces digamos que una Sandra es oxígeno, 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 carbono, carbono, nitrógeno. Y resulta que a esa Sandra yo le voy a meter un oxígeno más. Ya no es Sandra, es Sandra oxigenada, es otra cosa diferente a Sandra. Entonces, si yo logro meter en las células germinales, o sea, que dan origen a la vida, otros códigos genéticos, pues lo que yo voy a dar de resultado ya no es lo que yo había puesto al interior. No es la entrada, va a salir algo diferente. Porque los códigos yo los puedo variar y el ambiente me permite variar esos códigos. Y esas variaciones, esa es la metilación, se hereda. Son variaciones que se van heredando de familia en familia, en familia, en familia. Y hemos encontrado que uno de los órganos más susceptibles a heredar esas variaciones es el cerebro. ¿Por qué? Porque en el cerebro es donde se corre el programa maestro para la especificidad genética de los seres humanos. Es el motherboard. Es el que dice cómo se va a organizar toda esa información. Entonces, sí se pueden transmitir ciertas memorias a los descendientes. Tal vez yo no le puedo transmitir a mis hijos la capacidad de pronto de entender la biología, pero sí les voy a transmitir a mis hijos la capacidad de formar cierto tipo de pensamiento coherente, porque la manera como yo estoy organizada en mi pensamiento tiene una base genética y mis hijos van a heredar esa capacidad. Y si además están en un ambiente en donde yo les voy a procurar que desarrollen esa capacidad, es muy probable que acaben sabiendo mucho más que yo por comprensión simplemente, por herencia. Miren qué increíble este experimento. Cogió ARN. El ARN es el ácido ribonucleico. Es el químico que se necesita para transcribir los genes, para pasar de un gen a un gen A'. ¿Por qué se llama A'? Porque es la copia del gen original. Del gen A', ahora yo lo vuelvo a volver un gen A, pero tiene un pequeño cambio, porque en el ARN yo puedo hacer metilación y puedo colocar códigos nuevos. Entonces, miren lo que hicieron con una babosa. Pues cuando se trabaja en laboratorio, se trabaja con especímenes fáciles de contar, fáciles de manipular, que no sean muy complicados, ¿no? No es lo mismo trabajar con una babosa que trabajar con un ratón, que trabajar con un simio, que trabajar con un mono, que trabajar con un yaqui. Es más complicado. Entonces, estas babosas fueron capaces de enseñarle a individuos no entrenados cómo reaccionar. ¿Cómo le enseñaron? Haciendo metilación genética directa. Los descendientes de la babosa que sabía con la babosa que no sabía, acabaron sabiendo. ¿Cómo les parece esa pruebita?
tan preciosa de lo que puede venir para nosotros como seres humanos. Mire esto de la Universidad de Maryland. Robótica, se usa mucho ese tipo de investigación en robótica. Con la Elegance, es una belleza, esa lombriz Elegance es una belleza, porque tiene poquiticas células y se reproduce rapidísimo, y uno la corta y se sana a sí misma, y hace unas cosas divinas. Entonces, ¿qué vimos? Que hasta después de 25 generaciones, las Elegance se reproducen más o menos entre 3 y 4 días, hay una nueva generación. Entonces uno en 3 meses ya estudió pues toda la historia de la humanidad en una Elegance. Entonces 25 generaciones después, esta lombriz seguía pasándole a la descendencia los saberes aprendidos. Pasaban. Miren esta tan divina de Emory, con ratones. Esto es impresionante. Horrible. Yo no estoy de acuerdo con estos experimentos, pero pues todo en nombre de la ciencia, ¿no? Pero cogían a los pobres ratoncitos y los condicionaban a sentir choques eléctricos cuando olían un cerezo en flor. Y sus descendientes heredaron el mismo trauma, a pesar de que nunca se les aplicó electricidad. Porque parece ser que el cerebro tiene una impronta emocional muy fuerte. Esa es una de las cosas que se pasan de generación en generación, los traumas, los dolores emocionales. El cerebro está diseñado para ser muy sensible a los cambios que están en el ambiente. Entonces, así mismo se afecta muchísimo. Por eso puse el video de epigenética con el ejemplo pues, de un sobreviviente de un campo de concentración. Porque a nosotros como comunidad, como sociedad nos afecta directamente. Entonces, imagínense, los pobres ratoncitos que no hayan sido entrenados estaban convencidos de que también les iban a electrocutar cuando fueran allá a oler el cerezo en flor. ¡Qué pecadito! Eso me parece muy triste. Esa es la famosa epigenética, la metilización epigenética. ¿Qué significa? Que gracias a un efecto químico podemos afectar los genes responsables en las células germinales. Las células germinales son las células encargadas de hacer la fecundación, hacer toda la diferenciación celular y producir otros germinales, o sea, otros productos. Porque las células somáticas hacen hígado, riñón, corazón, ojitos, en fin. Las germinales hacen posibilidad de ser humano, posibilidades de ser, posibilidad de animal, posibilidad de... Entonces, esa memoria que me hace a mí hoy, aparentemente la estamos traspasando a nuestra descendencia y somos herederos de ella. Y ha sobrevivido a través de toda la historia. Solo hasta ahora es que estamos tomando conciencia de que eso está ahí y por qué y cómo pasa. Y ese es uno de los grandes dogmas de la biología, que Odette está desvirtuando. Y es que se creía que nosotros no pasábamos memoria en los genes, que si yo aprendía algo, yo tenía que pasarlo al otro como un saber explícito que yo le enseño y no podía pasar en mi genética. Y aparentemente lo que sí puedo pasar es la experiencia de vida de haber tenido ese aprendizaje, el talento desarrollado a partir de ese aprendizaje, la virtud emocional que me generó a mí ese aprendizaje. Entonces, cuando uno habla de que si será reencarnación, que si será que es que el espíritu de mi abuelito está en mi hijo, que yo lo veo tan parecido, haciendo cosas tan parecidas y con gustos tan parecidos, más bien estamos hablando de evolución. Estamos hablando del aprendizaje colectivo de la especie, que por ventaja adaptativa ahora estamos entendiendo que pasa de generación en generación de una manera mucho más eficaz que simplemente tener que sentarlo otra vez a enseñarle, sino que la evolución, eso es lo que nos ha permitido. Una adaptación genética que incluso nos permite recordar los recuerdos de nuestros ancestros. Si quieren leer más,
aquí les puse porque la última vez yo me equivoqué en el nombre y ya creé todo como un enredo ahí, pero aquí hay una diapositiva que pueden, aquí hay muchísimo, muy interesante para entender un poco más, para leer, para poder comprender un poco más. Y yo me voy a meter aquí en un terreno donde yo no me debería meter. No sé si puedo quitar esta diapositiva, yo después te mando esta presentación, Jackie. Claro que sí, no, esto va a estar grabado y subido en las plataformas mañana. Entonces, ¿en dónde no me quiero meter? Los seres humanos tenemos una virtud inmensa al ser humanos. Y es cierto que la muerte genera mucha angustia. Y es cierto que la muerte genera mucha inquietud. Es verdad. Pero la única manera de perpetuar a una vida con sentido no es reencarnando. Porque también lo que dejemos como legado, lo que dejemos como memoria, lo que dejemos como herencia de nuestros descendientes, queda para siempre. Entonces, de pronto deberíamos pensar un poquito menos en de quién se heredó y si es que reencarnó y si es que se volvió no sé, a materializar en mi descendencia y pensar en la responsabilidad que tenemos hoy como seres humanos de dejar eso a nuestros hijos, que más bien desde el punto de vista epigenético, construir una experiencia emocional que sea tan llena de sentido y tan importante que afecte de una manera directa esos descendientes que van a quedar después de que nosotros no estemos aquí. Entonces, si tienen preguntas, de pronto tienen 1 millón de preguntas, a mí me encanta contestar preguntas, yo no tengo ningún problema de contestar preguntas. Si la sé, la contesto, y si no, pues no la contesto y yo tengo quiero saber una cosa, perdón. Quiero saber si hay 3 hermanos, debían ser iguales, ¿no? Pero cada uno puede ser diferente a otro, ¿no? Claro, entonces, cada uno es, pues porque cada uno recibe carga genética diferente, porque la carga genética que cada quien recibe no depende de que haya esa disponibilidad o no, depende de suerte biológica. Esas células que carga estaban favoreciendo, esas células germinales que carga estaban favoreciendo en el momento de combinarse. Pero son diferentes uno del otro. Totalmente. Y cuando su experiencia de vida es diferente. ¿La qué? Perdón. Su experiencia de vida es diferente. Es diferente. Pero hay una carga emocional que se hereda. Miren lo que Evelyn puede hablar, le damos el micrófono y Evelyn puede contar esta historia porque es muy interesante y así hay muchas historias. Tengo una pregunta. En los tratamientos terapéuticos y psiquiátricos se está regresando a esa carga genética y para encontrar algunos de los problemas, inclusive físicos y obviamente emocionales, que no tienen respuesta a la experiencia del individuo. Entonces, la semana pasada alguien hablaba de Brian Weiss y él creó en Boston una serie de prototipos y de protocolos que fueron no muy afortunados porque no fueron bien recibidos por la comunidad científica, a pesar de que él es un hombre que ha manejado el tema psiquiátrico de grandes hospitales. Y en sus regresiones él habla de personas que tenían un gran dolor de espalda, por ejemplo, pero no había una razón de ser para ese dolor de espalda. En una de esas regresiones, en una de esas memorias genéticas, él logra entender que el dolor de espalda se debe a una vida pasada, ¿no? Entonces, siento que está habiendo una combinación en esa carga genética de la que tú hablas. Y, por ejemplo, en temas de traumas y específicamente del Holocausto, se han hecho, no sé si la palabra es experimentos, pero estudios sobre la segunda generación
que tiene ciertos o traumas o ciertos dolores del corazón, del alma, pero nunca estuvieron expuestos a nada en su vida. O sea, realmente están están teniendo problemas porque les dio la gana tener problemas. Y resulta que es parte, en estos estudios que han hecho, es parte de la carga genética que recibieron de sus padres que estuvieron en los guetos, ¿no? Así es. Hay un estudio impresionante sobre mellizos que fueron separados en el momento de nacer y que los dos, ninguno de sus padres biológicos, o sea, adoptivos, sufrían, por ejemplo, de úlceras. Y los dos mellizos, estos sufrían de úlcera. Pero cuando fueron a ver sus padres biológicos, no sufrían de úlcera. Jamás tuvieron úlceras, jamás tuvieron dolores estomacales, jamás tuvieron ninguna cosa de esta genéticamente como carga de que hubiera tenido una imposibilidad gástrica. Pero cuando miraban hacia atrás, resulta que alguno de los bisabuelos había sufrido de algún tipo de maltrato estomacal muy profundo. Sandrita. Sí, Marky, por favor. Estaba oyendo el principio y me llamó mucho la atención. Yo recuerdo, esto no es, me parece a mí, corrígeme si estoy equivocado, pero esto no es nuevo. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, Frederick Gott en los 30s estaba diseñando experimentos en los cuales mostraba que aves pequeñas reaccionaban diferente a siluetas de círculos, triángulos, etcétera, que a siluetas de aves de rapiña. Y después de eso, unos años después, Konrad Lorenz hizo un poquitico más específico las siluetas de aves de cuello largo contra aves de cuello corto, y estamos hablando de aves que no tenían absolutamente ninguna experiencia. Así es, el imprinting, se llama el imprinting. Correcto. La impronta Ahora, genética. No estoy comparando el material genético de un pajarito con el nuestro, pero esa idea ya venía hacía rato dando vueltas por ahí. Lo que pasa es que, Marky, lo que ha cambiado son las herramientas con las que podemos hoy en día estudiar qué está pasando. Vea, yo le voy a contar un experimento de estos bien interesantes. Con las personas que tienen estrés postraumático, que son hijos de personas que vivieron estrés postraumático. Por ejemplo, yo no tengo esa condición, pero por ejemplo, que yo, digamos que fuera hija de un sobreviviente del Holocausto, que estuvo, Dios no lo haya permitido, bajo los experimentos del querido Mengele, que tuvieron trauma del más espantoso, o sea, trauma de un nivel que no se puede ni siquiera volver a narrar. Y yo resulta que tengo una afectación muy profunda en el sueño. Y me colocan en un resonador magnético funcional. Y me ponen ahí a hacer ejercicios de sueño a ver qué pasa. Y resulta que descubren que mi patrón de sueño, arbitrariamente, porque sí, está afectado. Y yo no he sufrido ningún trauma, yo no he tenido ningún problema para tener ninguna afectación del patrón de sueño, yo no he tenido ningún accidente cerebrovascular de ningún tipo para tener una afectación del sueño, yo no he tenido ningún problema en la masa, en mi masa encefalográfica para tener nada, absolutamente nada, y soy muy joven, tengo 15 años, o sea, yo no debería tener ningún patrón de sueño dañado por nada, pero resulta que tengo esa área afectada. ¿Por qué? Porque ese antepasado mío directo, mi abuelita o mi papá o la persona cercana sufrió tanto trauma a nivel de la concepción del sueño que me lo traspasó a mí como una adaptación biológica para prepararme a mí para poder sobrevivir a un evento traumático, por si es que yo como especie necesito ya esa memoria para tener más posibilidades de enfrentarme a la vida. Es una adecuación biológica, como la de los pajaritos de la impronta de Konrad Lorenz, que la impronta, el imprinting que hicieron los paticos con Konrad Lorenz era para sobrevivir, como una adecuación de supervivencia. Porque es que es bueno para el ser humano, es adaptativo
economizar recursos puntuales heredando memorias. Y como los recursos biológicos que tenemos son limitados, nosotros no tenemos recursos ilimitados biológicamente hablando. Nosotros no tenemos pues una pinta de sangre que nos podemos meter pues en una vena ahí para hacer más proceso mental, y no tenemos pues un tanque de oxígeno que nos podemos colocar aquí a la arteria pues que nos lleve más oxigenación en la sangre, ni podemos hacer nada de eso. Si nos toca trabajar con el sistema cerrado y los recursos limitados que tenemos, pues es adecuado biológicamente si podemos economizar recursos heredando memoria. No sé si eso queda claro. No quería otra cosa saber. Si uno, por ejemplo, a mí me dieron 2 trombosis cerebrales, eso seguramente un tatarabuelo, alguien tuvo algo cerebral, ¿o cómo es? Podría ser, y quedó esa sensibilidad genética a ese momento de los genes en donde ¡pum! Ese día especificó esa sensibilidad en la carga de sangre y tenga. Pero justamente también era lo que yo les comenté ahí en lo que escribí. Yo conocí a esta señora que es una sobreviviente que debe tener máximo 80 años. Y ella contó que ella nació, la mamá estaba escondida, y ella dice que siendo una bebé la alimentaban con pasto. Pero ella no tolera hasta el sol de hoy el olor al pasto recién cortado. Y lo digo. Joseph hace una pregunta increíble, perdona Evelyn, pero es que quiero contestar eso que parece. Joseph Granados, ¿quién es Joseph Granados? No lo veo, pero bueno. Hace una pregunta muy chévere. Sí. Hola, Joseph. Esa pregunta es bacanísima. ¿Por qué es bacanísima? Porque nosotros cuando hemos hecho experimentos de psicología positiva, cuando un ser humano produce estados de felicidad, crea materia gris. Literalmente. Las neuronas se prolongan, las dendritas, digamos que esas son mis neuronas. Si yo estoy en un estado de bienestar, y si estoy en un estado de bienestar y quiero conectar esta parte de mi cerebro con esta parte de mi cerebro, para que esta parte de mi cerebro tenga el bienestar de esta parte, las dendritas se prolongan y se prolongan y se prolongan hasta que por fin logran estar suficientemente cercanas para poder transmitir ese mensaje. La felicidad, el bienestar, produce masa gris. Literalmente. Además hace otra cosa más linda todavía. Hace una cosa lindísima. Nosotros tenemos unas células, nosotros tenemos 3 tipos de células en el cerebro. Pues tenemos muchas células, pero tenemos 3 tipos fundamentales. Uno es la materia negra, que es la que nos dice como movimientos estereotipados, lo que tenemos que hacer todos los días. Así, con la cuchara, comer, aplaudir, eso es como en automático, son como las células automáticas. Luego hay unas células que son la materia gris, que son las que hacen las funciones de pensamiento, funciones cerebrales superiores. Pero esas células están soportadas por unas celulitas chiquitas, que son como más blanquitas, que se llaman las glías, que son las que nutren a todo ese andamiaje de dendritas. Y las glías, cuando estamos en estados de bienestar, oxigenan más. O sea que soportan mejor la vida. Ser felices, estar en bienestar es bueno para la salud, apoya la vida y lo vemos literalmente en el laboratorio. Y si los daños se hacen por descuido, entonces va para abajo en los tataranietos, y ahí ya son los próximos generaciones, les hago yo daño, o a mí me hicieron daño por alguna razón. Pero no lo tomemos como un daño, porque es que nosotros como judíos, los que somos judíos que estamos aquí, tenemos un chip on our shoulder, un traumita que se llama la culpa. Y entonces la culpa no sirve para nada, pues porque la culpa lo único que hace es generar malestar. Entonces más bien cambiemos la culpa por la responsabilidad. Cambiemos la culpa por la conciencia. Cambiemos la culpa por el conocimiento. La apropiación de recursos positivos. Pues sí. La culpa no nos sirve de nada, la culpa que dejarte era la culpa. No, que la culpa me la he hecho yo misma porque por muchas razones que yo no me cuidé en muchas cosas. Pero entonces, usted tiene la oportunidad ahora de hacerlo al revés. Ahora medite, respire aire fresco, coma sano, esté con sus amigas, juegue casa, pase el abuelo.
Claro. Siempre digo, no hay tope, ¿no? Tengo que ser para adelante y ya, ¿no? Ahora toca es para adelante. Eso es lo que yo hago. No hay como una barra. Para adelante y para adelante. Eso sí, soy alegre. Ángela pregunta que qué relación hay entre el proceso evolutivo del que hablo yo en este momento con la respuesta Fear Flight. Fear Flight Response es la respuesta de afrontamiento huida, y eso tiene que ver con un mecanismo muy rudimentario, muy evolutivamente viejo. Nosotros lo primero que sentimos cuando estábamos por allá en las praderas africanas fue miedo. Nos tocó, lo primerito que nos dijeron es, tiene que tener un sistema para salir corriendo, subirse a un árbol, o si se paraliza se lo lleva el que lo trae. de león. Y eso sí, mi hijito irá a casa, es el Fear Flight Response, y es un estado en donde el sistema reacciona y pone de una vez en movimiento todo un andamiaje biológico para hacer lo que hay que hacer. Llámese pelear con otro, o llámese salir corriendo como un loco y esconderse. Y eso es una descarga inmensa de adrenalina. Y la adrenalina es un derivado del cortisol. Y el cortisol produce enfermedad, inflama las células. Y si no me creen a mí, pregúntenle a doctor, que tengo aquí doctor de cabecera, ahí sonriendo, y además doctor que le ve problemas de cortisol y estrés todos los días. No se ría. ¿Puedo hacerte una preguntita, Sandra? Y después Claudio. Ajá. Gracias. Sandra, yo tengo dos preguntas. Yo soy hija de sobrevivientes. Mi papá estuvo en Auschwitz y en el gueto de Varsovia, y mi mamá en el gueto de Varsovia. Y pregunto cómo eso influye en mi personalidad. Por ejemplo, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Desde que yo tengo uso de razón, mi mamá se quejaba de insomnio, y yo tengo insomnio también, que siempre me he preguntado, ¿herencia o imitación? Herencia. Herencia. Herencia, ¿sabes? Sí, herencia. Herencia porque es que uno no puede evitar las fases biológicas. Y el sueño es fundamental. Todo lo que es fundamental para la vida es una fase biológica. Es inherente a estar vivo. Mi mamá en el gueto, ella siempre decía que ella no dormía porque estaba siempre pendiente. Alerta. A toda la historia. Probablemente yo voy a ser aquí bruja. Voy a ser bruja y voy aquí a invocar mi Además del poco espacio que había. Yo voy a invocar mis conocimientos de bruja, para que vean cómo es que le meten a uno de esos cuentos esotéricos. No debería, yo me estoy metiendo en líos, pero no. Yo voy a invocar mis conocimientos de bruja, y por lo que tú me dices, yo pensaría que te apuesto que tú te duermes y te despiertas en la mitad de la noche unas 2 o 3 veces. Exactamente. Hace muchos años, además, no ahora que ya estoy vieja, ¿no? Hace muchos años. Claro. Porque te voy a decir por qué. Porque tu mamá probablemente tuvo que hacer una adecuación biológica en las fases de los sueños, en las fases profundas. Entonces, esas personas que no pudieron dormir tranquilas por algún evento traumático, que no podían entrar a mantener un sueño profundo permanentemente sin despertarse, tuvieron que adaptarse biológicamente para que cada vez que iban a sueño profundo, salían del sueño profundo, alerta, me despierto a ver que todo esté bien, y vuelvo y me duermo. Y esa es una ventaja adaptativa que tu mamá te pasó a ti, porque para ella esa es una ventaja de supervivencia, estar alerta cuando tocaba estar alerta. Y la otra pregunta que te quiero hacer, ¿cómo se mezclan entonces? Porque claro, yo estoy hablando de mi mamá, pero yo tengo una mezcla de mi mamá y mi papá, como todo el mundo la tiene, ¿no? ¿Cómo se maneja eso de la mezcla? 100%, yo puedo tener algo 100% de mi mamá, algo 100% de mi papá, una unión como... No, tiene que ver con los marcadores genéticos. Tiene que ver con la tendencia a promover ciertos marcadores genéticos. El doctor aquí nos puede contar, por ejemplo, no todas las enfermedades se heredan. Por favoritismo de marcadores genéticos, en el momento de la concepción, hay algunos genes que sí pasan y otros que no. Unos que se expresan y otros que no. Marqui está muerto de la risa, tan chistoso. Muchas gracias, Sandra. Claudio. Gracias, Jack, muy amable. Buenas noches. Sandra, muchas gracias por la charla. Sí, hay como una inquietud que
que he tenido en los últimos años con respecto, cuando uno estudia la biociencia, se da cuenta que entre los últimos 8 y 10 años se está trabajando fuertemente en el concepto del recuerdo genético y su relación con la cadena o con el ADN. Entonces, una cosa de la diferenciación de lo que se discute hoy es que algo es el recuerdo, que es muy diferente a recordar, y que la memoria realmente está relacionada con la biología humana. Biología humana, no con la biología en términos general. Entonces, ¿cómo uno puede considerar que cómo se forma la memoria? Y no se debe considerar como un concepto que almacena información, sino si cómo se forma la memoria está en el cerebro. ¿Cómo lo consideras tú? ¿Está en el cerebro o es una función cerebral? No, esta pregunta me encanta, me fascina, muchas gracias. Primero, si uno está interesado de verdad en entender cómo el cerebro construye pensamiento y pues el pensamiento se alimenta de la memoria, si no tuviéramos memoria no podríamos pensar. Uno tiene que leer un poquito a Steven Pinker. Steven Pinker es quizás el genio de lo que es la concepción de cómo se construye el cerebro. Se creía hasta los años 50, 60, que nacíamos como una tabla rasa, el dogma de la tabula rasa. Pero resulta que no, porque es que nosotros creamos memoria a partir de una cantidad muy importante de circunstancias. La primera es cómo está organizado nuestro cerebro, el andamiaje, qué cantidad de células tenemos en las áreas de memoria, el área de la atención, el área de la disposición del estímulo, el área del guardado del estímulo, el área de la recuperación del estímulo, el área de la integración del estímulo, el área de la comprensión del estímulo. O sea, eso es un loop, es todo un evento, es un proceso completo. Lo que pasa es que la memoria no vive en el vacío. Yo no guardo memoria como una grabadora y por eso los testigos de memoria no son objetivos y no son confiables, porque la memoria de los seres humanos está cargada de recuerdos que hacen sentido. Si no le damos sentido al recuerdo, es posible que el recuerdo no sea tan preciso. Pero si yo les pregunto a ustedes, vamos a hacer el siguiente experimento como para ver si lo podemos poner como más claro, más objetivo. Yo quisiera que ustedes me dijeran con lujo de detalle qué desayunaron el viernes pasado. ¿Quién se atreve a decirme qué desayunó con lujo de detalle? Pues yo como desayuno todos los días igual. No, usted no juega. Yo le digo que desayuné. ¿Qué desayunó? Yo me desayuné una arepita con cream cheese, con 2 pedacitos de lax, y un café con leche, café Dolca para ser exacto, y 2 sobres de Equal. Ok. ¿En qué orden se lo comió? Empecé con 2 sorbos de mi café, seguí con la arepa y terminé con el lax y el cream cheese. ¿Ustedes le creen? Pues ok, sí. No le creemos. Elijamos que no le creemos. Si desayuna igual que yo. No le creamos, ya, no importa, no le creamos, no importa. Pero yo quiero que ustedes me digan qué estaban haciendo con exactitud el 9 de septiembre del 2001 cuando les dijeron que se cayeron las Torres Gemelas. Uy, yo estaba en el trabajo. Todos se acuerdan. Ay, yo estaba, ay, yo. Porque sí, yo estaba viendo televisión. Todos se acuerdan, porque fue un evento tan traumático que le metimos sentido. Emocionalmente nos sentimos todos amenazados y dijimos, caramba, esta vaina nos va a cambiar la vida. Esta vaina es una vaina trascendental y por eso es un recuerdo que está en mi memoria, porque él generó sentido, porque emocionalmente estuvo impregnado de una serie de biomarcadores que me ayudan a grabar ahí, pero grabé como una intención, grabé como un evento, grabé como una vivencia, pero no grabé como un record, como una grabadora exacta de lo que pasó minuto a minuto a minuto a minuto. No, es que yo creo que eso no es posible, ¿no? La mejor analogía para explicar cómo hace la memoria. ¿De qué se crea la memoria? De intercambios sinápticos, de huellas de sangre, de generación de oxígeno, de generación de neurotransmisores. Es un proceso complejo, altamente complejo. Creo que la expliqué fácil, ¿no? Demasiado complejo.
Pero de verdad es que es muy interesante esto que estás hablando. Hola, Sandrita, buenos días. Hola, Salo. Sí, buenos días, Salo. Salo está en el futuro, Salo. Usted está en el futuro, oiga, debería darnos el número de la bilhetería para comprarlo. ¿Está por Israel o qué? Ya les digo cómo va a quedar el partido de cualquier partido de fútbol. Eso, cuéntanos usted que está en el futuro. Óigame, Sandrita, con lo que explicaste se puede explicar lo que son las fobias. Claro, Que uno no, por supuesto. como uno no entiende por qué, pero ¿cómo hace uno para borrar ese miedo? Yo no tengo recolección de haber pasado por ninguna emoción fuerte de tener miedo de alturas, pero no puedo casi que ni en las escaleras del centro comercial puedo subir. Salo. Eso es una. Dicen que la hipnosis ayuda mucho con las fobias. Yo de hipnosis no sé mucho porque no es el área de experticia mía, pero tengo entendido que ayuda el tema de la hipnosis con las fobias. Yo lo que sí puedo decir desde lo que yo conozco, que es el área cognitiva, es que ayuda cuando uno tiene miedos irracionales, miedos que no son fundados. Terrores. Uno debería comenzar a mirar primero a qué hace referencia, conocer bien el miedo y segundo, comenzar a mirar qué lo genera y qué ideas tiene uno alrededor de ese miedo. O sea, ¿cuál es el miedo del miedo? O sea, no me subo a la escalera del centro comercial porque tengo fobia a las alturas, pero porque es que creo que me voy a caer. Entonces mi miedo no es solamente la fobia a la altura, sino que además porque creo que me voy a caer. Entonces empiezo a mirar qué tan lógico, qué tan real es esa posibilidad de caerme. Pero es que sí, no, tienes razón, pero es ilógico porque yo no tengo ningún problema con aviones. Sandra, el problema del miedo a caerse es un poco más profundo, porque la persona que tiene un miedo irracional, a pesar de que a nivel de conciencia sabemos que es irracional, esa persona siente el miedo es real para esa persona. Es real. Sí, por eso yo realmente tengo entendido que la hipnosis ayuda, pero no es un área de experticia mía, no sabría realmente cómo tratar una fobia. Yo no soy psicóloga. Una fobia a los perros, perdón, pero era horrible. Pero sí puede haber una base genética en esa fobia. Yo, mejor dicho, veía un perro me podía tirar de un tercer piso del terror. Es que terror. A mí me da a pensar cuando veo que la gente tiene terror, porque yo sí he sentido ese terror, ¿no? Sandra. Y yo no sabía qué era, porque mira, sabía qué era el ladrido. Yo pensé que era la mordida, ¿no? Porque en la casa mis hijos llevaron un perro, apenas ladró, casi me muero. Salo, cuéntame. La segunda parte de la pregunta es que si se maneja lo que estás explicando de manera positiva, se pueden llegar a solucionar problemas físicos de la gente, trabajando y educando, pero también si llega esa parte a manos de un científico como en Nazi, se puede también empezar a educar a la gente para hacer mal. No sé, Salo, yo ahí me Ellos debato. también tienen... ¿Cómo? Yo que no sé, yo ahí me debato un poco con eso porque los seres humanos somos instintivos. Y como somos instintivos, tenemos una gran capacidad de hacer cosas muy extrañas con tal de conservarnos vivos. Ese instinto... Como para otra charla. ¿El instinto no es parte de esa memoria genética? Claro, pero por supuesto. Porque, la necesidad de conservarnos. Por eso hay esa adecuación el instinto de conservación humano, ¿no? Además porque el conocimiento continúa siendo siempre extremadamente insuficiente y eso se da a nivel de estructuras moleculares. Entonces eso hace que en cierta medida nunca sepa uno cuándo y dónde va a tener un banco de memoria suficiente para contrarrestar esos temores. Así es. Y es la falta de conocimiento realmente.
Por eso la pues, psicología cognitiva siempre aboga porque usted le prenda la luz al fantasma. Entre más sepa del evento, entre más sepa del suceso, entre más se conozca, entre más lo mire, entre más lo observe, entre más lo analice, pues más información. Y realmente el cerebro es un órgano sencillísimo, o sea, es un órgano complicadísimo. Pero a la hora de la verdad, el funcionamiento del cerebro es bien simple. El cerebro lo que hace es que coge información, coge información a través del tálamo de todas partes, lo organiza, lo estructura en estadísticas específicas, lo manda a los sitios a donde cada una de las estadísticas está dispuesta a recibir y luego lo descodifica. Entonces, si yo le doy buena calidad de información a mi cerebro, entre más información le doy de buena calidad, entre más alimento le doy de buena calidad, más posibilidades tengo yo de tener la capacidad de tener mejores códigos estadísticos para resolver problemas. Ese es el principio de la computadora, ese que tú dijiste, el cerebro, exactamente. La inteligencia artificial es eso, es una simulación del cerebro. Algún día, si quieren, hablamos de inteligencia artificial, pues porque al ser neurocientífica, pues obviamente conozco inteligencia artificial. Entonces, pero uno puede mejorar. Donde estamos juntos. Uno puede mejorar los daños que ha recibido uno, entonces para mejorar a las siguientes generaciones. Claro, por supuesto, porque así como yo creo, miren, pensar catastróficamente gasta la misma energía y el mismo tiempo que pensar benéfica y constructivamente. Yo me puedo levantar y puedo empezar. ¿Qué tal que me vaya mal? ¿Qué tal que no me llamen? ¿Qué tal que no les guste? ¿Qué tal que no me pueda conectar? ¿Qué tal que mis diapositivas queden horribles? ¿Qué tal que me hagan unas preguntas espantosas? ¿Qué tal que no me la pase bueno? ¿Qué tal que sea muy harto? O, ya hice 8, ¿qué tal? O qué tal que me olvide. ¿Qué tal que me levante feliz? ¿Qué tal que me desayune delicioso? ¿Qué tal que me conecte facilísimo? ¿Qué tal que sea un público genial? ¿Qué tal que mis diapositivas sean muy chéveres? ¿Qué tal que me hagan preguntas deliciosas? ¿Qué tal que pase un rato agradable? ¿Qué tal que quede con ganas de repetir? ¿Qué tal que me vuelvan a invitar? Yo me gasté lo mismo. Con la primera cantidad de preguntas no vengas, entonces mejor. O sea, la misma energía, fue la misma energía. Yo ¿Qué creo cambió? que yo no he dejado hablar casi. ¿Qué cambió? Qué pena, yo creo que no he dejado hablar. La actitud, cambió la óptica a lo que yo le pongo atención. Eso cambió. ¿Y eso de quién depende? De mí. El gran poder que tenemos los seres humanos. Decidimos a qué le prestamos atención. Pero eso es lo que vas últimamente a transmitir en la memoria genética. Pero yo creo que... ¿Qué tanto lo afectas? ¿Qué tanto afectas la memoria genética con una actitud positiva de la que hablas, por ejemplo? Pues yo pienso que se afecta, si se afecta con cosas negativas y traumáticas, pues yo pienso que así como va de una vía, va de dos. Yo pensaría que de alguna manera sí, porque de hecho nuestra civilización vive en un bienestar que de pronto en el siglo XV no se veía. Pensamos diferente. Somos seres diferentes. Entonces yo quiero creer que sí, yo quiero creer que estamos en dos vías. Hacer una pregunta políticamente incorrecta. Uy, Pues, dentro del campo de los apócrifos, bienvenida sea. Esto no nos puede llevar a temas odiosos, peligrosos, que expliquen, por ejemplo, que cuando a ver cómo verbalizo esto, cuando estas emociones fuertes, no son solamente de una persona, sino de un grupo grande, y ese grupo grande es particularmente endogámico durante siglos y milenios, no pueda generar una predisposición a o una mejor capacidad a enfrentar ciertos temas? Mira, lo que no vamos a poder nunca discutir, y por más políticamente correctos que queramos ser, no vamos a poder negar jamás, es que adaptativamente los seres humanos no somos igualitos unos a otros, no somos idénticos unos a otros. Merecemos igualdad de oportunidades y esa es
es un acuerdo humano. Ese es el acuerdo de los derechos. Merecemos igual oportunidad de acción. Merecemos iguales derechos, pero creer que tenemos todos las mismas capacidades. O sea, yo como hija de inmigrantes rumanos no puedo pretender ser más rápida que un somalí. No hay forma. El somalí me va a ganar en velocidad, así yo me quiera parar en la cabeza. Ahora, que el somalí sea mejor que yo o que yo sea mejor que el somalí, no. Tenemos características diferentes. Y yo creo, sinceramente, yo soy una gran abogada del derecho a la diferencia. Yo creo que el tema de la igualdad, y me van a perdonar el españolito que voy a utilizar, ha jodido a la humanidad. Porque debemos hablar es de equidad, no de igualdad. Porque a mí no me da la puta gana ser igual a nadie. Perdón, con el respeto de todo el mundo. ¿Y ven para qué sirven las preguntas políticamente incorrectas? Claro. Yo no quiero ser igual a nadie, yo quiero ser ahora acá en el foro. A mí me gusta ser diferente, yo quiero ser judía, colombiana, hija de inmigrantes rumanos y punto. No me friegue. Mi pregunta venía con burro amarrado, tranquilo. Claro, obvio. Sabes que he descubierto de mí una cosa. Mi mamá era de Polonia y mi mamá se le olvidó el polaco, tal vez un trauma, y se le olvidó el polaco, y yo me voy a estudiar idiomas. Bruta para los idiomas que no se imaginan. Pero ni siquiera que había estudié literatura de idiomas, me quedó lo de la literatura, pero lo de idiomas, paga y paisa, todo lo que hablo. Malísima, pero pues, entonces, yo creo que a mi mamá viene de por ahí, que mi mamá se le olvidó el polaco siendo el idioma de ella, ¿no? No sé, pues dije, pues seguramente eso es de atrás. O era demasiado cerquita, mi mamá. Una pregunta, ¿se puede cambiar la impronta genética a través de la educación? La epigenética logra hacer cosas interesantísimas. Digamos, la información genética, si una persona comienza a educarse y a hacer una cosa repetitiva, ¿puede cambiar la impronta genética? Sí, claro que sí. La genética a la hora de la verdad solamente es el 34% del factor. El 33% restante es el entorno y el otro 33% es la educación. La epigenética, es lo que hemos visto, tiene un valor funcional muy poderoso. Ahora, obviamente, hay cosas que no se pueden variar, se pueden adecuar, se pueden adaptar. Por ejemplo, hemos visto que niños que nacen con insuficiencia en la masa encefálica, no tienen suficientes células, no tienen suficiente materia gris, pero con un buen trabajo, con una buena estimulación, haciendo bastante activación de las áreas que sí hay, acaban por reemplazar ese área en donde falta densidad celular. Como en el caso de Sandra Leventhal. Dígame. La educación ha hecho toda la diferencia. Dani está que se cuenta. Yo era una rebelde sin causa. No, yo tenía causa. Sandra, una de las preguntas, una de las ideas que introdujo mi primo Jackie al utilizar la palabra genética y colocarle una serie de prefijos. Tú comenzaste con la epigenética, Jackie continuó después con la endogenética, y acordémonos que los problemas de la endogenética es la falta de mezcla. Y es decir, pensar que, por ejemplo, los bolcheviques no tenían que haber hecho absolutamente nada con los zares porque de todas maneras el hijo iba a morir de hemofilia por aquella endogenética, simplemente los hubieran podido dejar quietos porque no había nadie que fuera a heredar el trono. Y si queremos entrar un poquitico a un tema un poquitito menos agradable, recordémonos que no fue en los 1930 y medio o 40 que comenzó a hacer experimentos de eugenética.
La eugenética comenzó hace mucho más que eso, antes del nazismo. Aquí arribita donde yo vivo, unas 500 millas por arriba donde yo vivo. Harvard hizo estudios en eugenética mucho antes que los alemanes comenzaron a trabajar en eso. ¿Se acuerda de eso? Eso no se habla. Ah, ¿eso no se habla? Eso no se habla. ¿No ve que es incómodo? Aquí sí, esto es apócrifo. Ahí lo políticamente. Bueno, los experimentos de Yale University también sobre los comportamientos inducidos. Y no solo, no, la prisión de Stanford, ¿les parece poquito? Claro. La prisión de Stanford, lo que logró crear en los años 70, esto es terrible. Sí. Los de Yale University que se mantienen, aunque han salido muy en público y han sido criticados y de vez en cuando se mencionan, yo creo que confirmaron que como ovejas todos vamos al rebaño. Pues por los experimentos de Zimbalto, en Lucifer Effect en Stanford, los experimentos que hicieron en seguimiento de órdenes. Claro, que esos fueron los de Yale University, que estaban muy relacionados con preguntas sobre el Holocausto y por qué los alemanes no se opusieron. ¿Ustedes saben de qué estamos hablando? Del experimento de Milgram. Cuéntanos. Milgram era un psicólogo de Yale que dijo que las personas bajo las condiciones adecuadas iban a preferir seguir órdenes antes que ejercitar la ética, porque como somos adaptativos y como somos intuitivos y como queremos sobrevivir y somos completamente instintivos para conservarnos, pues claro, ante la posibilidad de un peligro, pues nosotros les regalamos hasta la ética, hasta los principios más profundos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Stanley Milgram? Dijo, mire, vamos a hacer lo siguiente, yo voy a invitar a unas personas a mi laboratorio. Les voy a decir que yo estoy aquí haciendo un experimento con un señor X, al que yo le voy a tratar de enseñar a hacer ciertas operaciones. Y cuando se equivoque, le voy a dar un pequeño shock eléctrico. Pero yo no voy a administrar la electricidad, voy a invitar a unas personas de afuera a que administren la electricidad, para demostrarles que en las condiciones perfectas la gente hace cosas absurdas, locas, y no son capaces de decir, hey, pare ese experimento que lo va a matar. Claro. Contrataron a un actor para que hiciera el que iba a recibir los choques eléctricos, hiciera una máquina donde habían las marcaciones de la electricidad. Al actor solamente lo tocaba, no le echaba electricidad, ni mucho menos, pero como era un actor, él tenía que hacer la actuación de que sí le estaban poniendo electricidad. ¿Ustedes qué creen que pasó con la gente que venía? Entonces venía la señora aquí, Estrella, muy querida, y le decían, bueno, señora Estrella, entonces me hace el favor, y usted, cuando el señor fulano se equivoca, entonces usted le pone 10 voltios. Y si se vuelve a equivocar, entonces le pone 15 voltios. Y si se vuelve a equivocar, le pone 20 voltios. Señor médico, ¿en qué voltaje le da un infarto? Bueno, como me cogiste de sorpresa, no voy a tomarme la libertad de decir que realmente el voltaje es apenas una de las variables que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de parar el corazón. Hay que ver también el amperaje, hay que ver también la resistencia. Bueno, pero digamos así... Mejor dicho, estoy tratando de estirar la vaina para decir... 80 voltios. No, es decir, uno coloca los dedos, venga, hacemos el experimento. No. Voy a colocar el computador aquí en el enchufe y yo le pongo los dedos, pero no, es decir, yo he oído, es decir, tú le colocas los dedos a una salida trifásica 240 y quedas frita, pero 110 es como un whiskycito. 110, entonces... Así hasta los 300 voltios. No importa, a los 300 voltios usted se le para el corazón y queda ya echado, achicharrado, listo. Probablemente. Frito. Entonces,
Llega el primero a la señora entre las... Pero yo me vengo. Haberme hecho quedar mal en público, yo me voy a vengar de esta. Entonces digamos que yo invito a Ángela y digo, bueno, Ángela, entonces Marky le estoy enseñando a hacer una operación sencilla. Cuando Marky se equivoque, yo le voy a avisar y usted le pone la próxima vez más voltaje. Entonces Ángela, muy querida, ella juiciosa, dice, bueno, perfecto, el experimento, le pongo los 10 voltios. Entonces Marky se equivoca, le meto los 15 voltios. Y entonces Marky vuelve y se equivoca porque él es el actor y él hace, y grita, y le duele, porque es que la electricidad duele y todo. ¿Y saben lo que hacía la gente? La gente llegaba hasta el límite. Los hijos de madre le ponían hasta los 150, hasta los 200 voltios de mentiras. Y ni uno solo, el 100% del experimento de Stanley Milgram se llama. Ni uno solo. Dijo, oigan, paren esta vaina. No, yo no voy a ponerle voltaje a Marky. No le paro voltaje. Sandrita, mi amor, el experimento se llama el experimento de obediencia. De obediencia. Y sí hubo varias personas en el experimento. Se puede ver en YouTube las recreaciones y todo, pero sí hubo varias personas que pararon. Lo criticaron, entonces hubo una mujer. Hubo personas que pararon. Una psicóloga. Fue la que dijo, la mayor parte de las personas sí continuaron hasta el punto que la electricidad podía hacerle daño o incluso hasta matar a la persona, nada más porque estaban obedeciendo órdenes. A mí me dijeron que yo hiciera eso. Gracias, primo, me salvó de seguir recibiendo electroshock. Sandra, y esta es una pregunta. Este es un tema de behavioral. Sí. Claro. O de ética, o de pensamiento crítico. O sea, ¿en qué momento es estrictamente pensamiento crítico o es comportamiento? Ambas dos. Ambas dos. Es de seguir la masa y no decir, oiga, esta vaina aquí, no, ¿cómo así? No. Pero ¿qué más pesa? ¿El pensamiento crítico o el comportamiento? En ese momento yo creo que el comportamiento masivo. Okay. Wow. Y la autoconservación, ¿no? Yo no quedar mal. Porque el de Philip Zimbardo, que es el de Stanford, y yo me imagino que aquí todo el mundo se acuerda de las fotos de Abu Ghraib. Las fotos de Abu Ghraib son tenaces. Dramáticas. Entonces, Philip Zimbardo, ¿qué hizo Philip Zimbardo? Es que los seres humanos somos tenaces, somos miedosos. Uy, de verdad, claro. Somos la gente más rara, somos miedosísimos. Somos unos animales tremendos. El señor Philip Zimbardo dijo, yo voy a hacer un experimento y voy a probar que la gente no es naturalmente buena. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a simular una cárcel y voy a buscar estudiantes que tengan buenas notas, que sean de hogares buenos, que sean de extracciones socioeconómicas altas, culturalmente educados, y voy a separarlos al azar. Unos van a ser prisioneros y otros van a ser carceleros, al azar. Wow. Y voy a crear una cárcel y los voy a meter allá 15 días. A ver qué hacen. Imagínense. ¿Ustedes qué creen que hicieron los carceleros con los prisioneros que eran sus compañeros de universidad, sus amigos, sus conocidos? ¿Qué creen que hicieron? Los abusaron. Se volvieron malos. Los abusaron. Se pelearon. No, se pelearon, no, llegaron al punto en donde los abusaron, donde la psicóloga de la Universidad de Stanford tuvo que decir, si usted no para esta vaina ya, lo meto en la cárcel a usted. Lo acuso, le quitan su licencia y lo meto a la cárcel, porque ese experimento es un peligro. Hubo un muchachito de esos, acabó suicidándose del estrés tan tenaz que le causó sus compañeros en la cárcel de Stanford. Que se llama The Evil Effect de Philip Zimbardo. Yep. Perdón, Sandra, ¿no fue lo mismo que pasó con Hitler y empezó a gente que seguía sin ser malos, empezaron a querer hacer el daño y a seguir sin ninguna noción de lo que estaban haciendo? Porque somos instintivos, Salo, y frente a la posibilidad de salvarlos vamos. Sandra, pero con el mismo principio, si se necesitan más científicos o más matemáticos o más carreras
No te oí, se te fue la voz. Están pasándole un corrientazo a Sal. Dale, métale los desarrollen 150 voltios a ver qué pasa. No con ¿Volver a voltaje, hablar? Sandra, no con voltaje, sino con educación, metiéndolos en un ambiente matemático o científico. Ángela dijo una cosa clave. Ángela dijo la clave más importante de todo esto: educar en pensamiento crítico. Es que el pensamiento crítico sí es fundamental. Eso. Pasarlo al lóbulo frontal, es que no es tan fácil, pero hay que pasarlo aquí, pensamiento por aquí, no con la amígdala, con el frontal. Entonces, todos esos carceleros que trabajaron no tenían desarrollado ese pensamiento frontal. Estaban obedeciendo la orden de su profesor de psicología. Eso es muy fuerte. Es muy fuerte. Hay una película interesantísima, buenísima, basada se llama The Jail. Uy, es horrible, es fuertísima, es tremenda. Bueno, igualmente inético, pero una solución son todos los experimentos que se están haciendo con robótica, que es un tema que a mí me apasiona, que básicamente haces una disección del cerebro, ¿no? Entonces, pero de igual manera, como haces una disección del cerebro y quitas la parte mala, pues también puedes quitar la parte buena, ¿no? Bueno, pero ya, a ver, ya hay una gran ventaja, mire. Hasta en la última vez que se mató a alguien para ver qué pasaba en el cerebro fue en los años 50. ¿En dónde fue? En los años 48. Bernique dijo, uy, Broca descubrió la producción de habla, yo quiero descubrir dónde está el sentido. Ya no toca matar a nadie, solamente los envenenamos, y ya ni siquiera los envenenamos. Ah, Marky, ya no los envenenamos. No, ya no los envenenamos, les ponemos vitamina K, al contrario, los nutrimos. Los nutrimos con una vitamina K oxigenada, y entonces el resonador magnético colorea ese cerebro divino por magnetismo, y ya ni siquiera tenemos que utilizar medios de contraste pesados. Un medio de contraste pesado es veneno. Entonces, pero antes, ustedes no saben, el cuento de Bernique y Broca es una belleza, eso es un cuento de la neurociencia, mejor dicho, es una hermosura de cuento. Broca tenía un paciente que se llama el paciente Tan. Llegó al consultorio y le preguntaron, es que a mí me gusta Marky. Ay, Marky, perdona, yo lo quiero. Marky es mi primo, ¿no? By the way, yo por eso lo molesto, porque es mi primo como Livio. Aquí tengo yo dos primos y una amiga del alma y un profesor que me quiere Somos mucho. tan endogámicos que somos por ahí la mitad. Ahora que todos, bueno, okay, demasiado nepotismo. Aquí estamos, demasiado nepotismo. Bueno, llegó el paciente Tan, no me saboteen este cuento que es buenísimo. De eso se trata. Llegó el paciente Tan, donde llegó Marky, y le dicen, bueno, don Marky, ¿cómo está? Mucho gusto, ¿qué le puedo ayudar? Tan. Marky, ¿qué le pasa? Tan. ¿Y en qué le puedo ayudar? Tan. Este tipo tan, esto que con lo único que dice es tan. ¿Sabe qué? ¿Por qué no me escribe? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Qué creen que escribió? Tan. ¿No? Escribió perfecto. Siento esto y cuando hablo solamente... Lo que yo escribí fuera que mi prima me tenía enloquecido con esas preguntaderas. Resulta que dijo, caray, este man, algo pasa que cuando es escrito entiende perfectamente lo que está hablando, pero cuando produce el sonido sale tan. Y misteriosamente ese pobre man, ¿qué creen que le pasó como a las 2 semanas? Se murió. Salomón se volvió campana. Se murió. Lo apuñalaron. Se volvió campana. Dicen que Broca lo mandó matar para mirar su cerebro, para poder mirar qué estaba pasando, y así descubrió el área de Broca. El área de Broca es el área del cerebro que produce el sonido. Y Bernique está detrás de él. Y Bernique está detrás de él, y Bernique muchos años después dijo,
Si Broca descubrió eso, tiene que estar cerca de donde se integra el sonido. Y está aquí exactamente en el lóbulo temporal. Hay un poco de sadismo ahí, ¿eh? No, pues es que la ciencia sí está, o sea, sí. Uy. Sandra, tengo una pregunta. No se desaparecen ni los Broca ni los Wernicke. Raf, por favor. Rabino. Sí, Sandra, tengo una pregunta. Ya que hablaste del pensamiento crítico, ¿cómo se puede educar hacia un pensamiento crítico sin que haya el peligro de un sesgo ideológico en el tema? ¿Usted sabe lo que hacen en Surcorea, Rabino? Que estudian. Yeah. Ah, sí, el Talmud, sí, yo sé, eso sí, yo sé. Sí, Dígame, hay un libro más maravilloso para desarrollar pensamiento crítico que las discusiones filosóficas del Talmud. A eso iba, pero ahí, o sea, yo tengo claridad de que no hay un sesgo ni siquiera religioso, porque la idea de los sabios es llegar a entender hasta las últimas instancias de un tema. Exactamente, eso es pensamiento crítico. Lo que pasa es que nosotros le tenemos miedo a la confrontación ideológica por el dogma. Correcto. Y tenemos que quitarnos el miedo de la confrontación ideológica haciendo a un lado el dogma. Yo tengo derecho a un criterio, pero así como yo tengo derecho a un criterio, el resto de la humanidad también tiene derecho a expresar su criterio. Que hay unos principios fundamentales en donde nos ponemos de acuerdo, por supuesto. Hay principios fundamentales donde nos tenemos que poner de acuerdo, pero tenemos derecho a ejercitar nuestro criterio. De acuerdo. Linda respuesta, Sandra, me gustó. Muy bonita charla. Gracias. Es increíble, ¿no? Muy generoso. Increíble, buenísimo. Sandra tiene que repetir. Seguir con o sea, continuar. Mejor dicho, porque más bien no nos da crédito. Yo propongo algo mejor, Sandra. Como yo llegué tarde, repítame toda la charla. Yo también llegué tarde, no me vi al principio. Sandra, la próxima puede ser el tema del positivismo. La psicología positiva. Sí. Sí, claro. ¿Vale? Hablamos un poco sobre Martin Seligman y las cosas tan lindas que ha hecho. Tenía que ser un judío. El positivismo. Bueno, tenía que ser un judío que además estudió Talmud, Rabino. Sí, yo sé quién es. Yo sé quién es. También en Pinker, Y el Pinker también. Sí, Cómo funciona la mente, su libro maravilloso, How the Mind. Exacto. Sí, lo conozco. En el Mishnei Torah, el Rambam dice que si en la mañana tú te levantas y estás deprimida y estás triste, no puedes rezar. O sea, nosotros solamente podemos servir con simja, con alegría. Exacto. Si no tenemos alegría, no podemos servir. Y es un concepto muy básico en el judaísmo. Estoy muy de acuerdo. Hay que hacer una charla sobre eso. Yo hoy no metí mi cucharada y tú sabes que yo difiero un poquito con algunas cositas porque lo entiendo de una manera, yo sí entiendo más el concepto, o sea, comparto el concepto del alma y esa energía que se puede pasar a través del RNA y el DNA y todo eso, pero en mi visión es con un propósito y solamente puede tener un propósito si estamos conectados a un source. Pero anyway, that's a religious perspective. Interesante. Yo no me meto en lo que no conozco. I'm not a religious person. Tengo conocimiento, pero no. Pero la ciencia está empezando a aceptar muchos conceptos. No, pero por favor, replanteando mucho. Exacto. Y los grandes, sobre todo en tecnología, es impresionante cuando uno lee las apreciaciones, por decirte mundana, para los techies, apreciaciones como las nuestras, que no somos expertos, pero que pensamos en temas espirituales, y cómo no solamente las aceptan, las validan, sino que están pensando en hacer una validación desde el punto de vista científico. Esa es la obsesión de los vecinos de Markey. Boston, el East Coast, cosa que no hubiera pensado. No, pero yo estoy más bajito, yo estoy en el calorcito del sur. Usted está en Miami. envidia. Usted
Usted ya no está por allá arriba. Sí. Sandra, varios están preguntando acá por links, libros, videos. Ya estoy tratando de ponerle, no he podido, How the Mind Works, de Steven Pinker, es fundamental. Muy bueno. Entender la mente, Steven Pinker. Hay tantas cosas interesantes de Martin Seligman que no. Bien. Doctor, un segundo. Oye, pero es entender la mente del hombre, ¿verdad? Porque la mujer es completamente imposible. ¡Ay! Si quieres entender, se le tiene. Ese podemos hablar de las diferencias del cerebro masculino y cerebro femenino. Lou. No, esa es buena. Brizendine, esta es la que toca estudiar. Luan Brizendine, cómo es el cerebro masculino y el cerebro femenino. No somos iguales. Yo ya les dije, yo no quiero ser igual a nadie, yo quiero ser única, yo quiero tener derecho a la diferencia. Y los hombres y las mujeres no somos iguales, somos diferentes y queremos ser diferentes. Además estamos diseñados para cosas diferentes. De acuerdo. Nos podemos complementar, pero no somos iguales. Yo no quiero ser igual a nadie. Déjenme tranquila siendo diferente, gracias. Además es una visión muy judía. Tienes toda la razón. Que leo mucho, que me encanta. Este libro se llama Your Medical Mind, pero él escribió otro que se llama La Anatomía de la Esperanza. Es precioso libro porque además él fue el director, creo que de, no sé si, ¿cuál es el hospital más grande de Boston? John Hopkins, no. No, that's en el sur. Mount Sinai. No, whatever. No Dana-Farber, pero él trató mucho con gente de Dana-Farber, de personas con cáncer, y escribió un libro que es totalmente no médico, y es exactamente hablando de algo que puede ser lo interesante para el tema próximo que vas a manejar, porque es el positivismo de la mente y la autosanación a través de la mente. Pero él lo hace a través de ejemplos en su carrera de 30 años profesionales con su colega. Brandon Goleman, Emotional Intelligence. Yes. Bueno, ¿Cómo se llama el autor? ¿Cómo se llama el autor? El autor de ese libro, ¿cómo se llama? ¿El que estaba diciéndonos, Ángela? Sí. La anatomía de la esperanza, se llama Anatomy of Hope. Ok. Y lo puse en el ¿Cómo se llama? Perdón que no oí. No, yo soy muy loca. Ángela, ¿quién escribió el libro? Lo estoy poniendo en el chat. Ok. Sandra, y qué pena tener que corregirte en público, pero los somalíes no han ganado ninguna maratón olímpica. Los etíopes y los kenias. Sí, tienes toda la razón. Los etíopes son los que siempre se ganan. Los etíopes y los kenias, los somalíes no han ganado maratones olímpicas. Qué Esa pena. es la venganza, esa es la venganza. Sí. Tranquilo, Marky, pero ellos saben correr porque son los que venden cosas falsas en Europa. Por eso es que ella está sabiendo que saben correr. Ahora, yo me pregunto, Sandra, si habrá alguna posibilidad de que me incluyan un poquitito, por ejemplo, los genes combinados de Michael Phelps, Nairo Quintana y Yo quiero los de Heidi Klum. No, yo quiero una combinación de Michael Phelps, Nairo Quintana ¿Y qué voy a hacer yo con todo eso en la casa? ¿Quiénes son ellos? Deportistas. Campeones del ciclismo. Michael Phelps natación, Nairo Quintana ciclismo y Kipchoge la maratón olímpica. Pero usted no pide nada, ¿no? Es verdad, los etíopes son los que se ganan todas las carreras, las maratones de Nueva York, que uno los ve llegando con, imagínense, las piernas me salen, una pierna de ellos me llega a mí aquí, más o menos. Y pues que como se entrenan con los leones y los tigres detrás de ellos. Imagínense, cada paso que ellos dan, yo tengo que dar como 7. Prima,
Estoy seguro que tú viste los videos de Mark Gungor, especialmente ese del male brain and female brain. Es súper famoso, está en YouTube, se encuentra. Pero el genio de los genios en esos estudios se llama Lou Ann Brizendine. ¿Me lo escribes? Ahí lo escribí. El resto está en el chat, está en el chat. Okay. Porque la genio de los genios que ha estudiado eso. Bueno, y hay uno increíble, un amigo mío, que ha trabajado sobre el tiempo y la percepción de realidad. David Eagleman tiene un laboratorio increíble. David, no es David, es David Eagleman. Eagleman. Sobre la realidad. Eagleman. Hay mucha gente muy interesante haciendo cosas increíbles. Sí. Un momento maravilloso para uno estudiar ciencia, porque hay muchos recursos. Falta yo mucho. preguntaba lo de Mark Gungor porque me encantaría tu perspectiva sobre la manera que él explica las diferencias entre los dos. Que me parece fascinante, aparte cómica, pero fascinante también. Pero no sé qué tan válido es en el mundo de la neurociencia. Tendría que mirar, pero definitivamente no somos iguales. Por ejemplo. No. Él Podemos ser definitivamente dice lo diferentes que somos. Mark Gungor yo te lo mando. Vale, perfecto. Dale, me despido. Love you, prima. Gracias por todo. Un millón de gracias. Qué plática linda. Andreita, mil gracias. ¿Están tomándose un whisky o qué? Lejaim, primo. Lejaim. A mí un comentario para que no pierda el sueño. ¿Verdad? Que Marky dijo que quería heredar los genes de Nairo Quintana, Michael Phelps y demás. ¿Sí? Kipchoge. ¿Y quién? Kipchoge. Y Kipchoge. Eso me recuerda la historia de aquella comunidad que se quedó sin Hassan. Y entonces mandó a un headhunter a que le consiguiera un Hassan y llegó la hoja de recomendaciones y dijeron, vea, aquí al que le tengo, a ver cómo se lo describo. Este personaje es como Moisés, es como Miguel Ángel, es como un ángel. Pues con esas recomendaciones, pues, mándelo para acá de una vez, lo contratamos, ¿no? Y eso no pasó el periodo de prueba cuando ya estaban mandando una carta de queja diciendo esta vaina es un desastre este personaje, ¿no? Usted me dijo que aquí el que me mandaba era Miguel Ángel, era Moisés, era un ángel. Y después estaba en el dije, pues vea, pues eso es lo que yo le dije. Le mandé Moisés. ¿Moisés acaso no era tartamudo? Venga, ahí tiene tartamudo. ¿Qué? Miguel Ángel era goy. Ahí tiene goy, ¿no? Y un ángel, pues un ángel no es mensch. Está bueno. Entonces, bueno, de repente el arte está en saber pedir muy bien las cosas. ¿Sí? Si no sea que le heredes los bueno, no. Que quede claro. De Nairo Quintana y demás. De Kipchoge quiero las piernas. De Kipchoge quiero las piernas y el corazón. No ninguna otra cosa. Él es etíope, yo no quiero otra cosa. Ya nos entendemos. Que haga bien la tarea antes de hacerlo público. Muy selectivo en las cosas que quieren. Gracias, Jackie, gracias. De Michael Phelps, la abrazada. Pero muy selectivo. ¿Usted a Marky? ¿Le vieron la camisa Marky lo divina? Claro, Hanukkah. Marky, muestra tu camisa. Hanukkah. Claro, tiene que ir vestido de Hanukkah de sus pacientes lindos. Qué lindo. Muy bueno, bien. Jackie, mil gracias por esta invitación. Ay, buenísima, estuvo buenísima. Gracias a todos. Haxamea. 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 Nos vemos el próximo lunes, 8 de la noche, con Moisés Asís, para hablarnos sobre la parapsicología. Yo voy a tratar de estar. A mi lunes me da la vida, pero voy a tratar de estar ahí. Gracias. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Ha sido excelente. No me Sandrita, mil gracias. no voy a meter los dedos en los sockets, por favor.
No es Lo trataré necesario. de cuidar. Quedan con un Solamente si me dicen. Yes. Very Gracias. good. Interesantísimo. Gracias, Sandra y Jackie. Thank Muchas you. gracias. Gracias. Muy bueno, como Y siempre. buenos días. Que tengan un buen día. Buenos Gracias. días, dice Sandro, sí. Chao. Chao, Nos quedamos chao. pensando. También. Los dejo pensando mucho. Hola, Daniela. Hola. Daniela muy juiciosa desde Brasil todos los lunes. Sí, imagínense, y 2 horas más acá, pero no me lo perdía por nada. Honradísimos, honradísimos Sí, siempre. no, es un encanto escuchar a Sandra siempre, más que estamos rumanas las dos. Buenísimo. Los tres. Yo también soy rumano. Las 3, las 4 con Livio, creo que hay más. Seguro que hay más. La mujer de Marky. Yo soy polaco. Acá tengo pasaporte rumano. Yo casado con rumana. Ok, gracias. Y hablando de la genética, Mimi se hizo uno de esos swaps de saliva y lo mandamos a esto. Híjole, 100% rumana. Ashkenazi rumana. Sergio se lo hizo, Marky, Sergio se lo hizo y le salió 98% Ashkenazi Jew y el 2% en North African. A mí me va a tocar preguntarle a mi primo Jackie dónde demonios andaban nuestros antepasados, porque yo tuve como un punto algo por ciento irlandés, mejor dicho, yo no sé dónde andaban los Rotlevich Goldstein. Ese porque... es el lado que no es Goldstein, Marky, porque yo que me hice el mismo test con 23andMe, saqué 98% Ashkenazi Jew, saqué como 1.9%, decía algo así como generic Jew, que yo no sé qué quiera decir eso, y 0.1% sí era de las estepas de Asia Central, que eso sí. Y yo tuve Asia Central y tuve como un 0.0 algo por ciento irlandés, italiano, mejor dicho, los Rotlevich se la pasaron dejando genética. Se tiró mi los familia. Rotlevich en ese barquito. Dañó la raza, Mimi, como decía mi mamá. Mi mamá decía que uno tenía que mejorar la raza buscando gente inteligente, gente más alta, no sé qué, para mejorar la raza. Y ni un etíope por ahí, ni un etíope. Marky, yo algún día le voy a mandar una foto que hay por ahí de la abuelita de mi papá. La abuelita de mi papá parecía una Mongolian. Wow. Nosotros la llamamos la indiecita boliviana. Lo que tomaba llegar de las estepas de Mongolia a Polonia en esa época? Papito, pero con todos esos problemas que hubo, me imagino las violaciones. Con Genghis Khan. Eso fue hace 1000 años, fresco. Pues, 700 años. Que fue Genghis Khan. Pero dejaron también su impronta. Más, los genetistas dicen, no me recuerdo el número, pero es un porcentaje altísimo de la humanidad que desciende de Genghis Khan. Sobre todo los húngaros que dicen que vienen de los hunos. Sí, pero los hunos llegaron a las planicies de Panonia hacia el año 400. Genghis Khan es 1200, 1300. Pero por los húngaros andan muy orgullosos de venir de los hunos. Claro, en Hungría es usual llamarse Atila, cuando eso es el scourge al resto de Europa. Sí, claro, nosotros los húngaros somos orgullosos descendientes de Atila y de esos personajes. Así es. Bueno, gente, a todos una feliz noche. Gracias. Gracias. Feliz noche. Muy buen día. Nos vemos el próximo lunes. Feliz noche a todos. Nos vemos. Gracias. Feliz noche, gracias. Chao. Sí.